Hola a todos, mi nombre es Joel Santiago Cabezas, estudiante del último nivel de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión hablaremos sobre la base de datos en MySQL. Los temas que veremos: vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hablar un poco y conocer sobre lo que es MySQL, vamos a ver unas características que nos permitirán conocer más de MySQL, lo que nos brinda, y posteriormente veremos un ejemplo. Como introducción, las bases de datos tienen una gran relevancia a nivel personal, pero más si cabe a nivel empresarial, y se considera una de las mayores aportaciones que ha dado la informática a las empresas. En la actualidad, cualquier organización que se aprecie o que sea importante, por pequeña que sea, debe contar con una base de datos, pero para que sea todo lo efectiva que debe, no basta con tenerla, hay que saber cómo gestionarlas. Si una base de datos se gestiona adecuadamente, la organización obtendrá diferentes ventajas, en las cuales la gran mayoría son positivas. Teniendo una base de datos nos aumentará su eficacia, habrá trabajos que se realicen con mayor rapidez y agilidad debido a la simplificación de los mismos. Obviamente podremos mejorar la seguridad de los datos que almacenamos, y con todos estos factores maximizaremos los tiempos y por tanto se producirá una mejora en la productividad, puesto que la información es poder. Cuantos más datos tengamos, mayor será la competitividad que podamos tener en la compañía. MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo licencia Dual GPL, licencia comercial, por Oracle Corporation, y está considerada como la base de datos open source más popular del mundo. Una de las más populares en general, junto con Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual. MySQL posee diferentes plataformas de comunicación que nos permitirán desarrollarnos en diferentes ámbitos al momento de comunicarnos. Entre ellas tenemos a IX, FIT, BCD, obviamente Linux, que es una de las formas más fáciles al momento de programar y gestionar, al momento de proporcionar datos en este sistema operativo. Obviamente vamos a tener en Windows, que va desde Windows 95, Windows 98, Windows 2000, XP, en el Vista, y los Windows que hemos aportado junto con los Windows Server que han aparecido desde el 2000 hasta el 2012, y también la plataforma Solaris. Ahora, las características de MySQL. Como características tenemos escalabilidad y flexibilidad. El servidor de bases de datos de MySQL ofrece lo último en escalabilidad, siendo capaz de manejar bases de datos empotradas ocupando solo un megabyte y hacer funcionar para data warehouses que contengan terabytes de información, lo cual es muy importante. La flexibilidad de plataforma es una característica muy clásica de MySQL, soportando diferentes y distintas versiones de Linux y Windows. Y por supuesto, la naturaleza open source de MySQL permite una personalización completa para aquellos que deseen añadir características del servidor. Otra característica que tenemos en MySQL es su alto rendimiento, ya que tiene una arquitectura única de motor de base de datos que permite a los profesionales configurar el servidor MySQL para aplicaciones específicas, dando como resultado un rendimiento muy adecuado. Puede cumplir con las expectaciones de rendimiento de cualquier sistema, ya sea un sistema de procesamiento transaccional de alta velocidad, un sitio web de gran volumen sirviendo 1 billón de consultas diarias,
Además ofrece MySQL una munición adecuada para sistemas críticos mediante herramientas de carga de alta velocidad, índices full text y otros mecanismos de mejora del rendimiento. MySQL también tiene alta disponibilidad. Esto quiere decir que tiene solidez y disponibilidad constante, que son características que en los últimos años ha tenido MySQL con clientes, confiando en ellas para garantizar un óptimo momento y ofrece una amplia variedad de soluciones, desde la reaplicación a servidores especializados u otras ofertas a terceros. También posee un robusto soporte transaccional. Quiere decir que ofrece uno de los motores de bases de datos transaccionales más potentes del mercado. Esta característica incluye un soporte completo, además de un bloqueo de nivel de filas, una disponibilidad de transacciones distribuidas y soporte de transacciones con múltiples versiones, donde los lectores no bloquean a los escritores y viceversa. Además, se asegura una integridad completa de los datos mediante integridad referencial. Esto quiere decir que tiene niveles de aislamiento de transacciones especializados en detección de deadblocks. Otra de las características es que posee fortalezas en web y data warehouse. Esto quiere decir que es un estándar de facto para sitios web de gran tráfico por su motor de consultas de alto rendimiento, su posibilidad de insertar datos a gran velocidad y un buen soporte para funciones web especializadas. Además, tiene fortalezas que son muy válidas y se aplican en entornos de data warehousing, donde MySQL escala hasta el rango de los terabytes, tanto como un solo servidor como con varios. También posee tablas de memoria, índices, hash y tablas comprimidas hasta un 80% que hacen que MySQL tenga una opción para aplicaciones web muy importante. Otra característica es que tiene una fuerte protección de datos, que es sumamente importante al momento de manejar las bases de datos, porque puede proteger los datos en el trabajo principal de los profesionales de bases de datos. Además ofrece características de seguridad que aseguran una protección absoluta de los datos. Ofrece potentes mecanismos para asegurar que solo los usuarios autorizados tengan un acceso al servidor. También ofrece soporte SSH y SSL para asegurar conexiones seguras. Existe una estructura de privilegios que permite que los usuarios solo puedan acceder a los datos que se les permite, así como potentes funciones de cifrado y descifrado para asegurarse que los datos estén protegidos. Además ofrece utilidades de backup y recuperación por parte de MySQL o terceros que permiten copias completas, tanto lógicas como físicas, así como recuperación en tiempo. Una de las características también es desarrollo de aplicaciones. Uno de los motivos por los cuales MySQL es la base de datos de open source más popular es que ofrece un soporte completo para cualquier necesidad de desarrollo. En la base de datos se puede encontrar soporte para procesamientos almacenados. Además ofrecen drivers que permiten que distintos tipos de aplicaciones puedan serse usados a través de MySQL como gestión de base de datos. Y también tenemos una característica de las más resaltables, es que tiene facilidades de gestión. Esto quiere decir que ofrece posibilidades de instalación excepcionales, como un time up medio desde la descarga hasta completar la instalación de menos de 15 minutos. Esto es cierto sin importar que la plataforma sea Windows, Linux, Macintosh o Unix. Una vez instalada, la característica de gestión automática como expansión automática del espacio o cambios dinámicos de configuración descargan por parte de los atareados administradores. También ofrece una completa colección de herramientas gráficas de gestión que permite gestionar, controlar y resolver problemas de varios servidores desde una misma estación de trabajo. Y además hay una multitud de herramientas de terceros que gestionan las tareas en el diseño de datos, administración, gestión de tareas y monitorización. A continuación veremos un ejemplo. Primero, abriremos el MySQL en línea de comando.
Cuando abrimos el MySQL en línea de comando nos permite la contraseña en la cual instalamos. Una vez que hemos ingresado nos muestra esta pantalla. Y aquí podemos consultar las bases de datos existentes en MySQL. Para esto debemos digitar el comando show databases. Como ven, se nos muestra una lista donde se tiene todas las bases de datos existentes en el servidor MySQL. Para crear una nueva, digitamos create database y el nombre de la base de datos. En este caso lo vamos a llamar tutorial. Se nos muestra un mensaje de confirmación donde dice que la operación se realizó correctamente y se demoró 0.1 segundo. El siguiente paso es usar esta base de datos ya creada, para lo cual digitaremos use y el nombre de la base de datos que creamos. En este caso se llama tutorial y ahora pasamos a usar la base de datos. Dentro de la base de datos debemos crear tablas. Para crear una nueva tabla digitamos el comando create table, el nombre de la tabla que le vamos a dar. En este caso crearemos una tabla que se llame alumnos, con la información correspondiente a los mismos. Para esto definiremos las columnas que vamos a insertar en las tablas. La primera sería el nombre. Seguido de un espacio y el tipo de dato que es. En este caso es varchar de longitud 20. Así mismo tenemos el apellido, que es de tipo varchar de longitud 20. También tenemos el género, que es de tipo char de longitud 1. La cédula, que es de tipo entero. Y la fecha, que es de tipo date. Se nos muestra un mensaje de confirmación que nos dice que ya se ha creado la tabla. Ahora dentro de esta tabla debemos introducir los datos correspondientes a las columnas. Para esto digitamos el siguiente comando, que es insert into el nombre de la tabla, que en este caso es alumnos, y el comando value. Es decir, se va a llenar una fila completa. Para esta primera fila insertaremos el nombre, el apellido, el género, el número de cédula y la fecha.
se ha insertado correctamente y hacemos lo mismo para un segundo valor. El género, la cédula y la fecha. Ahora podemos consultar todos estos valores dentro de la tabla. Para esto podemos hacer consultas en vertical, es decir, buscando las columnas, o consultas en horizontal, una fila completa, o datos en específico. Primero es consultar toda la tabla. Para ello digitamos el siguiente comando: select, un asterisco, from y el nombre de la tabla. Como ven, se nos muestra nuestra tabla creada con los dos valores que hemos insertado, con el nombre, apellido, género, cédula y la fecha. Ahora podemos consultar las columnas con el mismo comando anterior y después de select el nombre de la columna que queremos consultar. Puede ser nombre y se nos muestra solo la columna que hemos seleccionado. Pueden ser varias columnas, como puede ser nombre y apellido. Se nos muestran las dos columnas que hemos consultado. Y también podemos hacer búsquedas en horizontal. Añadiendo la palabra where y dando un parámetro específico dentro de la columna, como puede ser la cédula, el nombre o también la fecha. Por ejemplo, podemos consultar toda la información de una fila dentro de la tabla alumnos, donde la cédula es igual a 12, 13 y 14. Como ven, se nos muestra toda la información que corresponde al valor de esa cédula. No solo podemos elegir esa columna, sino también podemos elegir, por ejemplo, la fecha, es decir, un tipo de dato de fecha. Como ven, se nos muestra que está vacío porque no corresponde a ningún valor insertado dentro de la tabla. Y ahora sí se nos muestra correctamente el segundo valor que hemos insertado dentro de la tabla. Así también podemos eliminar las tablas creadas con el comando drop. Digitamos drop table y el nombre de la tabla. Ahora si consultamos, se nos dice que está vacío. Eso sería todo en el presente tutorial acerca del manejo de bases de datos dentro de MySQL.
Yo soy Carlos Santander. Muchas gracias.